tecnológicos, científicos, y para esto último invitamos a nuestro piso a Nuria Hiniger. Lo dije bien. Lo dijiste muy bien. Científica e investigadora del CONICET y dirigente de ATE, para que nos cuentes un poco qué está pasando con la ciencia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la ciencia cuando el Estado se retira? Cuando hay un Estado completamente ausente que dice vamos a cerrar el CONICET, vamos a desfinanciar todo. No nos importa si los investigadores se van a otro lado, los investigadores estos que estudian al Rey León. ¿Cómo afecta esto al sistema científico argentino? Bueno, la verdad que efectivamente el sistema científico argentino hoy está en un momento realmente dramático. Tenemos una diversidad de situaciones. Por un lado, un ajuste presupuestario muy acentuado que impacta, por un lado, en nuestros salarios, que en realidad impacta el salario en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado, y hoy los trabajadores universitarios que están de paro por segunda semana consecutiva, porque se depreció por lo menos el 25% nuestro salario, tanto como estatales como universitarios. Y digo esto de los universitarios porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del CONICET trabajamos además en las universidades públicas, somos docentes o son nuestros lugares de trabajo, con lo cual el deterioro de las condiciones de la universidad pública es el deterioro también de la investigación científica. Y por otro lado, la reducción presupuestaria, el ajuste presupuestario para la ciencia y la tecnología impacta directamente en nuestra capacidad de producir, ¿no? De producir ciencia y tecnología soberana para nuestro país. Ayer, no sé si lo escucharon, pero ayer salió una nota en donde Alicia Caballero, que es la presidenta de la Agencia de Promoción Científica, le dijo en una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional, dijo que no había presupuesto, que no se iba a ejecutar los proyectos que ganaron el concurso en 2022 y que en 2023, a pesar de que ya se abrió el concurso y de hecho se abre antes de que termine el gobierno anterior, que ese concurso no se iba a sustanciar. Con lo cual estamos en una virtual parálisis de la producción científica porque la mayor fuente de financiamiento que nosotros tenemos para producir viene de la Agencia de Promoción. Nuria, te quiero mostrar un video donde el presidente de la Nación junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel hacen referencia a su concepción sobre lo que ellos creen que hay que hacer con el CONICET. Te lo voy a mostrar y quiero escuchar qué te pasa a vos con esto. A ver. Bueno, ahora vamos a ponerlo en estos términos. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto uno. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. En la NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. No, y además no solamente se circunscribe a la investigación científica, porque también está la investigación sobre la película del Rey León o las letras de Ricardo Arjona. A ver, estoy hablando, yo sé que a la gente en los parámetros de productividad los pone incómodo. La NASA tiene 17.000 personas, el CONICET 35. Claro, el doble la de gente. La productividad argentina es menor que la de Estados Unidos. Por eso, y la NASA, bien. ¿no? Digo, sí, pero digo, hay que corregir bastante, ¿eh? Claro, pero empezar vamos por por partes. Vamos por partes. Ese es otro punto. Dicho esto, nosotros el CONICET, tal como existe hoy, hay que cerrarlo. Como existe hoy, hay que cerrarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber una secretaría, digamos, de estas características? Sí que la va a haber, pero se va a dedicar a ciencias duras. A ciencias duras. Y esto de ponerse a estudiar si la respuesta del WhatsApp, digamos, con 28 casos... El mesianismo de Star Wars, el Rey León, bueno... Claro. ¿Qué opinas de esto? Qué mamarracho, ¿no? Es como qué vergüenza. Qué vergüenza ajena que da escucharlo este hombre. Es tremendo, realmente es tremendo. Primero porque no sabe nada, digamos, no sabe nada de ciencia, no sabe ni qué es el CONICET, ni a qué nos dedicamos, ni cuáles son las áreas de conocimiento que se desarrollan. No tiene ni idea de la productividad. En todo caso, la NASA puede compararse a un instituto espacial. Y esa es otra de las cosas que hay que decir. Sí. La NASA la podremos comparar, si quieren, con la CONAE, pero para mí no tiene ningún sentido la comparación. Pero si hubiera que compararla con algo, habría que compararla con la CONAE.
Pero además da vergüenza porque la realidad es que no conoce, no tiene ningún sentido lo que dice respecto de cómo se produce efectivamente conocimiento y cómo finalmente termina produciendo valor, ¿no? Porque efectivamente la productividad de CONICET es determinada, realmente muy alta, digamos, en los estándares internacionales, pero independientemente de eso, la producción de conocimiento científico es el piso para arrancar un proceso de desarrollo, digamos. No es que con determinados hallazgos o descubrimientos científicos en cualquiera de las áreas de conocimiento, desde las ciencias sociales hasta lo que él le gusta decir como ciencias duras, en sí mismo producen valor, digamos. Eso luego tiene que poder articularse con un proceso productivo, industrial, que el sector privado no hace en la Argentina, digamos. Acá hay una discusión que Milei quiere poner sobre la mesa, que es cuánto valor se produce, cuánta ganancia particularmente, porque a él lo que le interesa es cuál es la ganancia de los empresarios y particularmente de los empresarios de las multinacionales, y en realidad no conoce cómo se articulan los procesos de producción de conocimiento con efectivamente el desarrollo que se puede hacer luego escalando productivamente o industrialmente determinados productos. Como esto no lo conoce, piensa que el CONICET no sirve para nada o que la investigación, por ejemplo, en ciencias sociales, no redunda en términos del desarrollo de un país. Ahora, concretamente, digo, más allá de lo discursivo, que es lo que nosotros vimos, ¿en qué elementos se presenta este ataque al CONICET? ¿Qué está pasando concretamente en el CONICET hoy? Bueno, esto que decía al principio, digamos, hay un ajuste en términos presupuestarios, sí, una parálisis concreta de la producción efectiva, porque en realidad estamos trabajando con los presupuestos. O sea, ¿hay congelamiento del presupuesto del año pasado? No, lo que hay es una parálisis de los fondos de investigación. Del financiamiento de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros somos trabajadores del CONICET, pero para producir efectivamente tenemos financiamiento de distintos lugares. Del CONICET propiamente dicho, es decir, del Tesoro Nacional, y por otro lado de la agencia de promoción. La mayor cantidad de financiamiento viene de la agencia y ahora la agencia está paralizada, que es lo que les contaba antes. Con lo cual nosotros tenemos la inercia de lo que nos queda de los proyectos, de los subsidios de investigación de los años anteriores, que todavía no finalizaron. Con eso estamos investigando. Lo que no, los investigadores o los equipos de investigación, mejor dicho, que no tienen ese financiamiento que viene arrastrado de los años anteriores, están saliendo a buscar financiamiento en otros lugares, fundamentalmente en el exterior. ¿Y cuáles son las implicancias de esto? Es que Argentina, como país soberano, no puede definir de manera autónoma qué es lo que tiene que producir, digamos, con lo cual te determina una agencia de investigación extranjera o una empresa extranjera cuáles son las líneas de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Sí, en esta línea te quería preguntar si vos ya empezás a ver que se está repitiendo un poco ese éxodo de los científicos que comenzó en el macrismo, donde muchos compañeros y compañeras dedicados al estudio y la investigación se iban a otros países porque justamente había agencias internacionales que financiaban sus proyectos y no lo podían llevar a cabo. ¿Empezás a ver que hay científicos del CONICET que se están yendo del país por esta situación? Sí, totalmente, porque además de esta situación presupuestaria hay otra en paralelo que tiene que ver con cómo se desenvuelve, digamos, la política de retención de científicos y científicas. Lo que tenemos hasta ahora es, el año pasado hubo un concurso de investigadores de CONICET y del personal de apoyo. Ese concurso finalizó, es decir, empezó y terminó, fueron evaluados, son evaluaciones muy largas, duran más o menos un año los concursos de ingreso a carreras del investigador científico y del personal de apoyo. Esos concursos terminaron, se resolvió el orden de mérito, se resolvió quiénes ingresaban, se hizo la designación y sin embargo esas 900 personas todavía no tienen el alta. Es decir, son científicos y científicas formados en nuestro país con una inversión del Estado de por lo menos 8 años, sin contar el grado, digamos, el tiempo de estudio en la universidad, y que está totalmente desperdiciado porque tenés ahí 900 personas en un limbo, digamos, que ganaron un concurso pero que no les dan el alta. A esto se le agrega
una reducción del 40% en las becas doctorales, es decir, en la formación de nuevos investigadores e investigadoras, y una reducción del 40% en las becas postdoctorales, que son investigadores ya formados, es decir, son doctores, ya terminaron su etapa de formación como investigadores y están desarrollando sus primeras armas en los equipos de investigación, empezando ya a reproducir ese conocimiento, a construir líneas nuevas, etcétera. Todo ese ajuste y ese desaguisado se combina con 140 trabajadores y trabajadoras despedidos del personal administrativo de CONICET, con lo cual imagínense que la incertidumbre y la sensación de desamparo que tenemos los trabajadores y trabajadoras del organismo es enorme. En este marco, por supuesto que empiezan a llegar las ofertas desde el exterior para que vayamos a trabajar allá, porque imagínense que es ganancia pura, digamos. El Estado argentino forma científicos de altísima calidad para que después se vayan a trabajar a otro lado. Hoy, entonces, los países extranjeros les están generando más incentivos a los científicos nacionales que los del propio Estado les genera. Definitivamente, definitivamente. Y de hecho, en algunos de los casos, sobre todo en los becarios postdoctorales que se quedaron sin trabajo, bueno, es una oportunidad de irse al exterior y la están usando. Lo cual es dramático, porque recordarán ustedes que nosotros entre 2005, 2006 y 2015 tuvimos que repatriar 1.000 científicos y científicas, es decir, hubo una política de reparación de aquella fuga de cerebros que se dio en la década del 90 y ahora estamos de nuevo, muy pocos años después, viviendo de nuevo esta situación realmente dramática. Vamos a ver otro video de Javier Milei contra la ciencia y te quiero hacer una pregunta sobre lo que vamos a ver, así que te invito a escucharlo. A ver. Ciencia, Tecnología e Innovación, licenciado Phil. Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. ¿Ciencia y Tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra marcha más, digo, además del Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET. O sea, de vuelta. Acá, digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Y recién vos hablabas de los postdoctorados, ¿no? Y yo pensaba, bueno, antes de llegar a un postdoc, todo lo que uno tiene que estudiar, ¿no? Más allá de la educación primaria y secundaria, la universidad, maestrías, publicaciones, doctorado, pues llegar al postdoctorado, digo, todo lo que uno tiene que transitar en la vida de la investigación, que parece que nunca se termina, es una manera de vivir, ¿no? Vivir estudiando con muy pocos, tal vez frutos para uno, pero sí muchos para la sociedad. Y en ese sentido estaba pensando en los pibes y pibas que, no sé, que ahora se están anotando en filo, ¿no? O que se están anotando en cualquier carrera. Vos estudiaste antropología, creo que fuiste a filo, ¿no? Sí, sí. Y digo, ¿qué incentivos se le puede dar a esos pibes para decirles, che, dale, seguí estudiando, es importante, contra un pronóstico de un presidente de la nación que dice, esto afuera, y vos, productividad cero? Digo, ¿cómo se hace también? Porque la verdad es una lástima que haya un montón de pibes que hoy dicen, y la verdad no voy a estudiar esa carrera, si la verdad me va a ir mal, no voy a tener dónde investigar, ¿qué voy a hacer? Sí, efectivamente es complejo. Yo creo que tenemos el desafío de invitar a los pibes y pibas y a los trabajadores y trabajadoras en general a construir una resistencia contra Milei, digamos, que hay un proyecto colectivo al cual invitarlos, que no es un proyecto individual del científico de guardapolvo que está en su campana de cristal, que de algún modo es el imaginario que el liberalismo tiene y que por suerte es
contrasta absolutamente con la realidad. Nosotros trabajamos en equipos de investigación, con líneas de desarrollo estatales, no trabajamos por la nuestra. Me parece que a eso sí hay que convidar a los pibes y pibas que ahora están pensando en qué carrera anotarse y convidarlos a construir un país donde efectivamente podamos volver a desarrollar ciencia y tecnología que efectivamente sirva para el desarrollo de nuestro país y el bienestar de nuestro pueblo. En ese sentido me parece interesante cuando Jonathan Viale le dice, uy, vas a tener otra movilización con esto de cerrar el CONICET. Me parece importante ubicar eso, ¿no? Porque efectivamente tuvo movilización. Y cerrar no lo cerró todavía. Y cerrar no lo cerró. Sí. Y a pesar de la bravuconada y a pesar de todo el ajuste sistemático que Milei y su gobierno y Salamone, que es el presidente de CONICET, hacen contra los trabajadores y trabajadoras de CONICET y contra las ciencias sociales en particular, como decía en el otro video, pero en general contra la producción de ciencia en nuestro país, los trabajadores de la ciencia y la tecnología resistimos, digamos, estamos de pie, nos pasamos todo el verano, apenas asumió Milei, apenas volvió a sostener estos discursos realmente de odio contra nosotros y nosotras y contra la soberanía de nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras de CONICET participamos de todas las movilizaciones que se hicieron y además tuvimos un conflicto propio que hizo que parece dramático, pero la realidad es que nosotros logramos sostener la existencia de CONICET. Estábamos frente a un presidente que decía que lo iba a cerrar explícitamente y de hecho además todo lo que dijo en campaña lo quiere cumplir, con lo cual hubo que resistir en ese primer momento y la realidad es que seguimos resistiendo, ¿no? Hay un movimiento de científicas y científicos, de trabajadores de CONICET y de trabajadores del sistema científico en general que no estamos dispuestos a echar por tierra ni nuestro trabajo, ni el trabajo colectivo, ni la tradición de investigación que tenemos en la Argentina. Así que en eso tiene que estar seguro de que vamos a seguir dando batalla. Ahora, si asumimos, la postura más cínica o insensible de no nos importan los investigadores, no nos importa de qué viven, nos importa la cuestión de la efectividad o como dijo la productividad. La productividad. ¿Cómo impacta de financiar la ciencia al país y a la gente que por ahí no forma parte de la comunidad científica? ¿Cuál es el impacto en términos de productividad que eso genera para el país? Bueno, es muy alto en realidad, porque de financiar totalmente la ciencia y la tecnología públicas implica que todo aquella producto científico-tecnológico que requieren las empresas privadas incluso, va a tener que ser comprado, como se dice en la jerga, llave en mano en el exterior. Claro. Es decir, ahí hay divisas... Gastando dólares. Gastando dólares, digamos. Gastando dólares de desarrollos que se pueden hacer tranquilamente en nuestro país porque hay capacidad para hacerlos y porque hay científicos y científicas que vienen desarrollando distintas cuestiones. Con lo cual, en realidad es una pérdida, no es una ganancia. En el interés primario que Milei pone sobre la mesa, que es el interés económico, no tener desarrollo científico tecnológico en realidad te convierte en un país todavía más dependiente de lo que ya tenemos. Y me parece que ahí hay un punto, ¿no? Porque eso es lo que Milei quiere construir. No quiere construir un país próspero, económicamente superavitario, no. Lo que quiere es consolidar una dependencia, un Estado dependiente, sin soberanía propia, una nueva colonia o una neocolonia o un proceso neocolonial, y lo dice desembosadamente todo el tiempo y de hecho lo hace en el momento en que cierra o clausura la posibilidad de nuestro desarrollo autónomo. Ahora está vendiendo o tiene el interés de vender las hidroeléctricas. ¿Qué posibilidades reales de desarrollo energético y de soberanía energética tenemos en nuestro país si lo que estamos haciendo es entregarle al capital privado toda la soberanía energética nuestra? Nuria, para ir cerrando, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con, ¿se sienten escuchados por alguna parte del sistema político hoy? No, la verdad que el gobierno de Milei nos ha recibido
Salamón, nos han recibido los funcionarios del gobierno, pero escuchados en términos de resolver los reclamos y de transformar la política científica que este gobierno quiere llevar adelante, que es una política de destrucción. No, por supuesto que no. Digo, hace 9 meses que es una política sostenida de destrucción de lo público y con eso nos estamos enfrentando. No encontramos un interlocutor capaz de repensar la política hacia lo público que este gobierno tiene. Me parece que en ese sentido es un gobierno con mucha decisión y mucha voluntad política de hacer lo que vino a hacer y por lo tanto tiene que encontrar de nuestro lado, me parece, mucha voluntad y mucha decisión de enfrentarlo. Gracias por haber venido, estás invitada y este es un tema que nos importa y mucho, así que le daremos seguimiento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una pequeña tanda y ya venimos.